Volvió el calorcito esta semana, es el verano en la provincia de Santa Fe y por ahí alguna inestabilidad. Para entre martes y miércoles va a haber un frente de tormenta que se va a ir desplazando y que va a llegar hasta el centro sur de la provincia de Santa Fe. Decíamos en el comienzo, la legislatura santafesina comienza a analizar el presupuesto que el gobierno envió, el presupuesto 2026, y uno de los legisladores que es más puntilloso en el análisis de lo que es el gasto, de lo que es área por área en cada ministerio, es el diputado Carlos del Frade, que además se toma el trabajo de enviarnos el repaso de este ítem por ítem del presupuesto, y lo estamos saludando. Carlos, ¿cómo te va? Fabiana Costa, Natalí Bedini, aquí en la mañana de la radio. ¿Cómo les va? Un gustazo, gracias por llamar y gracias por la presentación. Bueno, contanos un poquito qué podés destacar de este presupuesto billonario, ¿no? Con B larga. Con B larga, sí. En primer lugar, eso, me parece que es importante decirle a la gente que el presupuesto para el año 2026 son 14 billones, con B larga, 125 mil millones de pesos. Es decir, es un número de 14 números. Para tener en cuenta la dimensión del presupuesto que estamos hablando, el 0,1 de ese por ciento, el 0,1% de ese presupuesto son 14 mil millones de pesos. Eso lo digo porque generalmente aparecen muchas veces personas que cuando van a reclamar determinadas faltantes de cuestiones que se había comprometido el Estado santafesino a otorgar y le responden con esa frase terrible de que no hay dinero, lo que hay que precisar es que el 0,1% es 14 mil millones de pesos, que no se le puede decir a la gente no hay dinero ante semejante presupuesto. Ese presupuesto, para los que les gusta esta cuestión de los dólares, son aproximadamente 10 mil millones de dólares, que va a ser el presupuesto de la provincia de Santa Fe para el año 2026. Eso para mí es muy importante. Yo soy de la idea siempre que hay que democratizar los números del presupuesto para que la gente sepa que nadie le puede responder que no hay plata, porque realmente hay plata. Insisto, el 0,1% son 14 mil millones de pesos. Haciendo esta reflexión, que para mí siempre es importante, después la segunda reflexión es que el tamaño del número de presupuesto refleja la verdadera importancia que la política gobernante le da a los temas. Por ejemplo, si la cuestión social es tan importante, no se entiende por qué, sumados los presupuestos del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, sumados, no llegan ni siquiera al 4% del presupuesto provincial. Por lo tanto, allí hay algo que siempre aparece, o por lo menos en estos 10 años que he tenido el privilegio de estar en la legislatura, siempre me ha hecho votar en contra de estos presupuestos, porque cuando las partidas para lo social son cortas, después las necesidades son muy grandes en la provincia de Santa Fe. ¿Y el gobierno dónde ha puesto el acento? Digamos, ¿hay algún cambio? El gobierno que desde que asumió Puyaro le destina mucha trascendencia, importancia al tema de la seguridad. ¿Por dónde pasa fundamentalmente el gasto del presupuesto 2026? No, ellos en eso son coherentes en esa idea de la seguridad. Seguridad hoy, por ejemplo, está en el rubro número 2, el primer ministerio, el Ministerio de Educación, que igualmente llega al 18%, lo cual es una cifra preocupante. Nosotros cuando habíamos pensado un proyecto de ley provincial de educación, vos sabés que la provincia no tiene ley provincial de educación desde 1947, es una vergüenza. Nosotros habíamos pensado que educación no puede tener nunca menos del 40%, estamos en un 18%, pero más allá de eso es el ministerio con mayor partida. En segundo lugar está seguridad, pero ahí lo que se destaca en seguridad es la inversión en cárceles, lo que tiene que ver con la inversión en cuestiones penitenciarias. Y casi te diría que es consecuencia de lo que hablábamos anteriormente. Si vos invertís poco en lo social, después haces más cárceles. Ahora, ¿eso es seguridad o eso es pensar la política al revés? Porque si la seguridad es pensada solamente desde la construcción de cárceles, estás trabajando sobre las consecuencias y no sobre las causas. Por eso nosotros siempre queremos, por lo menos, apuntar
sobre lo que realmente puede transformar la vida de los santafesinos y no simplemente aguantarla. Y después el tercer punto que me parece muy importante es que el gobierno siempre habla de que Santa Fe tiene una baja tasa de endeudamiento, con lo cual, acordate, vamos a tener cada vez más pedidos para que haya compromisos, endeudamientos con el extranjero, lo cual vuelve a marcar que el gobierno de la provincia lamentablemente tiene la misma matriz de dependencia que tiene el gobierno nacional. Carlos, y en ese sentido, antes de mi pregunta, pero no quiero dejar pasar esto que estás diciendo desde el endeudamiento. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. La provincia, hoy, ¿cómo está respecto de eso? Porque hay baja tasa, pero la provincia se encuentra bastante endeudada. Sí, se encuentra endeudada, pero tienen una baja tasa de endeudamiento justamente en relación a otras provincias, por eso te dicen eso, lo cual no está mal, pero sigue siendo mostrar que la economía de la provincia de Santa Fe depende más de lo de afuera que lo de adentro. Por eso cuando vos ves la cuestión impositiva te vas a encontrar con que siempre el gobierno destaca que para los grandes propietarios no hay grandes aumentos, pero después el costo de la vida cotidiana, la mochila de la vida cotidiana, es sobre la espalda de la clase media de los sectores trabajadores. Por eso también nosotros hacemos estos apuntes cuando generalmente, o por lo menos siempre en mi caso, yo voto en contra de los presupuestos. Y en el caso de lo que marcabas recién respecto de la educación, ¿se puede desentramar al menos esa partida presupuestaria que se le va a destinar a la educación? ¿A qué particularmente va a estar destinado? Porque hoy los docentes y quienes, hacen funcionar, si se quiere, el sistema educativo, se encuentran en una situación muy difícil. Nosotros lo dijimos apenas recibimos porque el presupuesto se compone de varias cuestiones. Primero está el mensaje que ingresó a las 5:10 de la tarde del viernes 21 de octubre por la Cámara de Diputados. Allí ingresa algo que es una parte, que primero el mensaje político, esto que yo te estoy contando, que es lo que destaca el gobierno provincial, en donde no hay ningún cuestionamiento a la política nacional, lo cual me resulta bastante lamentable. Pero más allá de eso, ahí apunta esto de la cuestión de la educación, de la seguridad, y empieza a decir que hay distintos anexos. Los anexos del presupuesto son 8, el más grande de todos es el número 3, que es la cuestión analítica, esas son 1.600 páginas de números por los 701 lugares que tiene el Estado de la provincia de Santa Fe. Ahí es cuando es lo que yo siempre pido, porque para mí hay que tomarse el trabajito de leer todos esos números, porque eso es lo que después en la vida cotidiana le resuelve o no le resuelve los problemas de la gente. Y ahí en ese analítico vos tenés lo que efectivamente sucede en cada ministerio, en cada partida y en cada renglón. Entonces lo que aparece en educación tiene que ver con esta cuestión especialmente la cuestión de los salarios, lo destinado a educación privada, que vuelve a ser cerca del 20%. Ese es todo un tema de debate, no solamente en la provincia, en el país, en Latinoamérica, sobre por qué el Estado invierte tanto en educación privada. Es toda una cuestión, es una contradicción, o parece ser una contradicción, pero lo que no aparece de ninguna manera explicado es, si vos en el 2025, en este año que termina, tuviste un presupuesto de 10 billones de pesos, 10 billones de pesos, y ahora lo aumentás a 14 billones de pesos, ¿cuál va a ser la razón para que le digan a los gremios docentes y a los gremios estatales en su conjunto que no van a aumentar como promedio por lo menos un 35% en todo lo que va a pasar el año que viene? Porque si las partidas aumentan en un 35%, ¿cómo le negás un aumento similar a las trabajadoras y los trabajadores estatales, que son los que realmente todos los días ponen en funcionamiento el Estado santafesino? Carlos, ¿y cómo viene el tema de la tributaria? Digamos, el gobierno, ¿qué prevé en cuanto a ingresos? Digamos, ¿cuál va a ser el incremento que el que produce, el que tiene una pequeña pyme, hasta el ciudadano de a pie va a terminar pagando en cuanto a impuestos y servicios? Y ahí nos vamos a encontrar, la tributaria todavía no la hemos visto, pero lo cierto es que ahí va a estar esta matriz de la que yo te hablo. Acordate que van a salir a decir que no va a haber aumentos para la actividad productiva, pero después eso se va a empezar a diluir ese anuncio cuando empiecen a llegar las boletas de algo que se sufren como impuestos, que es la cuestión de la empresa provincial de la energía, de aguas santafesinas,
de lo que pasa con las patentes, de lo que pasa con los inmobiliarios. Ahí vas a notar realmente el impuesto y ahí vas a notar que de nuevo la mochila va a caer pesadamente sobre la clase media y los sectores populares. Acá la gran cuestión es lo que está discutiendo Lula en Brasil. Lula dice algo clarísimo: tiene que pagar más el que más tiene. Nosotros lo venimos diciendo en Soledad esto hace 10 años. Acá es al revés, acá paga más el que menos tiene, o el que paga más el que la pelea todos los días. Por eso digo la mochila sobre la clase media y los sectores laburantes. Eso porque hay una gran dependencia de lo que mira la economía santafesina desde afuera, el que realmente maneja la economía en la Argentina, que son las grandes compañías transnacionales. Uh-huh. Carlos, y respecto de otro de los puntos, creo que lo marcó como prioritario también el gobierno de la provincia y tiene que ver con la obra pública. Sí. ¿Cuánto de ese presupuesto está destinado a la obra pública y cuánto de esa obra pública debiera ser responsabilidad del gobierno nacional, como es el caso del puente Santa Fe-Santo Tomé? No, lo del gobierno nacional es una faltante enorme. Le hicieron un cálculo allí, el propio presupuesto, en el propio mensaje al Ejecutivo, en donde vos ves que la cuestión de todo lo que tiene que ver con participación del gobierno federal al gobierno provincial ha caído dramáticamente. De un 101% de variación de un año para otro, ahora hay un 25%, así que es desastroso lo que ha hecho el gobierno nacional con la provincia. Por eso yo siempre digo que ante semejante necesidad de las provincias, por lo que significa la depredación del gobierno de Milei, más que nunca hay que hacer al revés, hay que empezarle a cobrar a las grandes exportadoras, por lo menos primero nosotros, porque después no vuelve nada, porque el gobierno lo dice allí en el mensaje que de 4 divisas que ingresan a la Argentina, una le corresponde a la provincia de Santa Fe y el 40% de las exportaciones también salen de Santa Fe. Ahora después no vuelve nada. Y si no vuelve nada, ya es hora alguna vez de empezar a decirle al gobierno nacional: muchachos, lo vamos a empezar a cobrar nosotros primero, porque si no ustedes no devuelven nada. Eso es impactante. ¿Y el presupuesto, Carlos, dice algo del reclamo de la deuda histórica que la provincia tiene con Nación por el tema? No, tan solamente de caja de jubilaciones, ¿me decís? Sí. No, eso está, digamos, como un asterisco de lo que significa la deuda, pero no hace hincapié en esa deuda. Pero igualmente sigue siendo la caja de jubilaciones, cuando ves, una de las cifras más grandes que tiene el presupuesto de la provincia de Santa Fe, incluso mayores que los presupuestos anuales de muchos de los ministerios que estamos hablando. Carlos, como siempre es un gusto poder conversar con vos. Seguramente retomamos cuando la legislatura ya debata en el recinto el presupuesto 2026. Te mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande, hasta cualquier momento, y allí en los documentos que le mandé, hay 4 documentos analizados, pueden ver también algunas de las cifras que recién me pedían, están allí. Sos de los pocos que se toma el trabajo de leer todo lo que envía el gobierno detalladamente. Eso se ve, eso se nota. Te mando un abrazo, por eso nos comunicamos con nosotros. Muchísimas gracias. Carlos Del Frade, el diputado provincial, que es verdad, porque hablaba de un digesto que, por ejemplo, en uno de los puntos tenía más de 1.600 páginas, con números, muy analítico. Bueno, el diputado Del Frade es de lo que se toma realmente el trabajo de poner la lupa sobre el presupuesto que envía el gobierno. Y es como dice Fabián, hay que prestar atención a cuánto se le destina. En política se dice, aquello que no tiene presupuesto no existe. Uno puede plantear muchas ideas, puede tener muchas buenas intenciones, pero aquello que no tiene presupuesto no existe, porque no se convierte en una política pública, por lo cual lo que dice de cuánto se le destina a cada una de estas áreas es importante de observar, porque quiere decir qué término de relevancia se le está dando por parte del gobierno provincial y por aquellos también que acompañen el presupuesto. Esto no hay que perderlo de vista, Fabián, porque el presupuesto debe aprobarse tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la importancia que se le da a cada una de las carteras de gobierno?